Mi papá era mi amigo de hace muchos años, básicamente. Mi papá, un hombre lleno de ideas, de proyectos y de ilusiones, de luchas constantes y permanentes. Era un hombre sensible, era un hombre íntegro, era un hombre respetuoso de la naturaleza, de las personas, que creía en la justicia social. Bueno, realmente mi papá era un visionario, o sea, una persona que sin darnos cuenta en cada momento, en cada actuar estaba enseñando algo, enseñándonos algo. Y fue él, ¿no? El mayor soñador que yo conocí. Fue Carlos Eduardo Caicedo. Carlos Eduardo Caicedo, padre, abuelo, esposo, educador, intelectual, soñador, humanista, ambientalista, defensor de los oprimidos, luchador incansable, revolucionario consecuente y hombre de principios. Eduardo, o Dado, como lo conocieron en su infancia, nació el 22 de julio de 1938, en el corregimiento de Buenavista, municipio de Distracción en La Guajira, que a su vez en ese entonces era un corregimiento de Fonseca. Hijo de Carmen Caicedo, quien lo crió y educó junto a su esposo Miguel Pimienta, padre de sus otros 8 hermanos. También tuvo como figura paterna a Luis Ramón Caicedo, hermano mayor de su madre. Aprendió de él, de Carmen y de sus otros familiares, el valor del trabajo y el ejemplo para salir adelante. Vivió una infancia y adolescencia feliz en el campo, en el seno de una familia liberal, inmerso en el folclore y las costumbres del Caribe. Siempre supo que el camino era la educación. Por eso, al terminar su bachillerato, decidió postularse para tener una beca en la Normal Agrícola de Buga. Él había buscado una beca para irse a estudiar en la Normal Agrícola de Buga y la carta se demoró un tiempo en llegar. Sus compañeros de La Guajira que iban a estudiar también allá habían salido como 2 meses antes por tierra, se atollaban en el camino, no había carreteras. Y la carta llegó tarde, entonces lo enviaron en avión, pero en los aviones de aquella época pues se hacía varias escalas, llegó a Barranquilla, llegó a Bogotá, llegó a Cali, se demoró como una semana en llegar de avión en avión. Pese a los contratiempos, con la llegada de la carta de aceptación, Carlos Eduardo logró atravesar el país para empezar sus estudios y desde ahí reforzó su amor por la naturaleza, la educación y el liderazgo de las causas justas. Se graduó en Buga en 1959 como institutor agrícola, adquiriendo conocimientos integrales en agricultura, ganadería y pedagogía. Estudios que le permitieron acceder a su primer empleo como director de la escuela primaria La Felida en Cali, en el año de 1960. En los años siguientes, realizó diversos estudios en sociología en la Universidad Cooperativa de Colombia, economía agraria en la Universidad Inca e idiomas en la Universidad Libre, junto con una especialización en evaluación y elaboración de proyectos de desarrollo social a través del convenio de la Organización de Estados Americanos, OEA, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, la Universidad Nacional y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. También cursó otros estudios complementarios en calidad, seguridad industrial, transporte, metodología de evaluación del aprendizaje, agricultura y ganadería, administración y gerencia. Fue miembro de la Academia Colombiana de Educación, asesor de tesis de grado universitarias, autor de proyectos en materia educativa y empresarial y coautor de diversas publicaciones. Era un hombre con una capacidad intelectual impresionante. Era un maestro para todo, para las ideologías, para la formación política, era un maestro para el aprendizaje, ¿sí? Pero era también un maestro para la música, para enseñarnos, lidió para enseñarnos guitarra. A mí, por ejemplo, fracasó con eso hasta que decidió que yo cantara. Y era un maestro para la ecología, para la botánica, para los animales. Todo el tiempo con él era un proceso de aprendizaje, pero dinámico, chévere. La verdad, a mí me gustaba mucho escucharlo y preguntarle, y él le encantaba responder y responder. Pero sí, él
estaba permanentemente enseñando, ¿no? Él siempre estaba como en ese plan de enseñarnos, también de transmitirnos su conexión con diversos temas. El proceso de, digamos, la enseñanza lo iba haciendo como en la plática, con las salidas que hacíamos de paseos, en viajes, siempre estaba pendiente de contarnos qué aves había por ahí, qué especies naturales, qué árboles, ¿no? La relación pues, del agua con la naturaleza, de la gente con el agua, con la biodiversidad. Nos quiso enseñar también su afición por la fotografía, era un fotógrafo aficionado, tenía un cuarto de revelado de fotos. Yo lo ayudé en algún tiempo pues, a esa labor de revelar, de enrollar. También quiso enseñarnos la guitarra, la verdad nos regaló guitarras, creo que a varios de nosotros. Algunos no le aprendimos a fondo esto, tal vez sí el interés por el canto, por la música vallenata. Gracias a su entrega como profesional en 1962, pasó a trabajar con el Ministerio de Agricultura a través del ICA en Riohacha y consecutivamente entre 1963 y 1971 con el INCORA en Bogotá. Durante esta época realizó diversos viajes de trabajo por todos los rincones de Colombia para capacitar a los campesinos y ejecutar proyectos de desarrollo social y agropecuario. De forma particular, durante este periodo actuó como jefe de zona del proyecto lechero sede Pibijay y como director encargado del proyecto Magdalena II, sede Aracataca, en donde conoció a la señora Dora Omar Corro, madre de dos de sus hijos, Carlos Eduardo Caicedo Omar y Carmen Patricia Caicedo Omar. Es también durante su época de trabajo en el INCORA cuando conoció a la señora Aura Delgado Gómez, madre de sus hijos gemelos Ricardo Caicedo Delgado y Luis Eduardo Caicedo Delgado. Trabajaba en el INCORA y había estado por distintas partes del país y del Caribe, pero un tiempo que lo trasladaron a Aracataca, que en ese momento era como la sede del INCORA para la subregión, tanto norte como centro. Nos contaba que andaba en una moto, tuvo un accidente. Allí conoció a mi mamá, ¿no? Mi mamá trabajaba allí en servicios generales, era la que hacía los aseos y fueron teniendo como una relación de amistad y luego una amistad más profunda hasta que se convirtió ya en una relación de pareja. Posteriormente, en 1972, Carlos trabajó como docente en educación agropecuaria en el Instituto Nacional de Educación Media, INEN de Cartagena, y en 1973 retornó a Bogotá como gerente administrativo y técnico de Superflores, empresa que exportaba flores cultivadas en Cajicá, Cundinamarca. Entre 1974 y 1991 trabajó en el Ministerio de Educación, ocupando diversos cargos. Como profesional universitario grado 6 en los centros experimentales piloto, lideró el Programa Nacional de Alfabetización al Adulto Mayor Camina para erradicar el analfabetismo en Colombia. Fue jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales, donde hizo parte de la Junta Directiva de ICETEX, cargo al cual renunció por sus principios éticos y morales al ver que las becas se otorgaban a dedo y no por mérito. Fue asesor del ministro de Educación Nacional, Carlos Albán Holguín, y asesor en el PNR en Presidencia de la República durante el gobierno de Virgilio Barco. Parte de este periodo de su vida, en la década de los 70, Carlos llevó a vivir con él a Bogotá a Carlos Eduardo y Patricia, junto a sus otros dos hijos, Luis Eduardo y Ricardo. Recuerdo que estábamos viviendo los cuatro en una casa con él, con la esposa que él tenía en ese momento, se llamaba Gladys. Estuvimos viviendo varios meses. Mi papá allí pues nos tuvo en su casa. Cogimos piojos para esa época y nos calvearon a todos. Esa es una anécdota que yo creo para los cuatro es inolvidable porque vemos las fotos ahora y entonces se decía que estábamos como en un campo de concentración. Periodo en el cual fundamentó y cultivó en ellos una educación basada en principios de equidad,
justicia y luchas por un mejor país. Una ideología de izquierda, con hechos anecdóticos como llevarlos consigo a las marchas del 1 de mayo. Y empieza a criarnos prácticamente como padre soltero, ¿no? Y en ese tiempo mi papá estaba sindicalizado, ya trabajaba en el Ministerio de Educación y era simpatizante en algunos momentos y luego militante en otros del Partido Comunista y de otras organizaciones mucho más amplias que había, más gremiales. Entonces, claro, los 1 de mayo eran absolutamente importantes, ¿sí? Era religiosa la asistencia y la preparación para ello, las pancartas. Yo varias veces estuve en el ministerio con los compañeros de él, pues yo ahí sentada en una esquina, pues estaba muy chiquita viéndolos organizar sus pancartas, sus banderas, discutir lo que iban a leer allá en las tarimas cuando luego terminaran las marchas. Entonces, claro, nosotros íbamos con él y ahí nos explicaba el porqué. ¿Sí? ¿Qué significaba la clase obrera? ¿Qué significaban los patronos? ¿Qué significaban los sindicatos? ¿Qué significaba marchar? ¿Para qué servía? Siempre para el 1 de mayo mi papá decía, hay que marchar, hay que salir a luchar, hay que salir a protestar, porque los derechos del trabajador son vulnerados por el gobierno y es un día importante porque se promulgó ese derecho al trabajo. Posteriormente, en la década de los 80, conoció a la señora María del Socorro Ortega Mazorra, quien fue su esposa y madre de su última hija, Ana María Caicedo Ortega. Era un hombre supremamente sensible y que se conmovía como por por los desfavorecidos o quienes estaban en condiciones más difíciles, y en gran medida en eso se fundamentan también sus luchas. Entonces, desde ahí uno también puede evaluar como el nivel de ética que él nos inculcaba. Es como luchar siempre porque los más desfavorecidos tengan mejores condiciones, luchar siempre porque uno mismo pueda seguir prosperando y pueda ayudar a prosperar a los que están a su alrededor y a su comunidad. Sin duda alguna, pues mi padre fue definitivo en aportar una serie de ideas que estructuraron mi forma de ver el mundo, ¿no? Y mi compromiso con la causa de la transformación de la sociedad. Pues me hizo un extraordinario aporte en su capacidad crítica, analítica, ¿cierto? En la relación que hay entre educación y compromiso. Como resultado de su exitosa carrera profesional, en 1991 fue llamado a trabajar con Intercol del Cerrejón, en La Guajira, como gerente operativo de la empresa de transportes y posteriormente como gerente operativo de la empresa de seguridad y protección de la mina, en donde permaneció hasta el 2002. Las 2 décadas siguientes de su vida se dedicó principalmente a sus emprendimientos personales y a apoyar y asesorar los proyectos de sus hijos. Posteriormente, luchó incansablemente por materializar su proyecto de ecoturismo educativo ICCHI en El Horno, La Guajira. Ganó un premio de Capital Semilla con este proyecto. Puso en él todo su empeño, dedicación y compromiso. El proyecto para mi papá fue muy importante. Fueron sus últimos 30 años, creo yo, dedicado a ese proyecto. Él siempre tuvo la idea, logró conseguir un terreno en La Guajira. Porque lo que él quería de esto era justamente que los estudiantes de diversos niveles educativos pudieran realizar estudio no solo teórico, sino práctico en sitio, en este lugar que él quería acondicionar, particularmente en El Horno, que es una ranchería en La Guajira, y él quería que ahí desarrollaran sus capacidades vocacionales de acuerdo a lo que a ellos les interesara, y que entendieran que la biología, el medio ambiente, la naturaleza son tan diversos que no solo cuando estás rodeado de verde, de páramo, estás en medio de naturaleza, sino que condiciones semidesérticas como las del Horno también implican una biodiversidad y un montón de temas ecológicos que son supremamente relevantes y que también pueden generar condiciones económicas, turísticas óptimas para la gente que resida en esa región. Le fue llevando a gastar mucho tiempo y bueno, iba recogiendo por todas las partes de Colombia que visitaba, no solamente animales, especies naturales, sino también experiencias, ¿sí? Y modelos que quería aplicar en esta
aldea ecoturística que se imaginaba podría ser El Horno allá en La Guajira, cerca de Riohacha. Inicialmente lo llamó Centro Ecoturismo Educativo del Recreo. Posteriormente, Ixchi, palabra en guayunaiki, buscaba poder construir en este lugar, en esta ranchería camino a Riohacha, un espacio donde los estudiantes de todos los niveles aprendieran sobre el medio ambiente de la región, sobre su potencial ecológico y económico, donde pudiesen desarrollar competencias vocacionales. Planeaba tener un museo antropológico y uno del mar, representaciones de la arquitectura de las etnias de la región Caribe y que fuese un lugar para practicar el ecoturismo. Él allí quería que los niños conocieran cómo era una granja, ¿sí? Que aprendieran el afecto por la tierra y por todo lo que producía la tierra y por todo lo que habitaba también sobre el planeta, pero que además que entendieran cómo se debían relacionar con ellos. Ese era un poco el proyecto de mi papá, el relacionamiento de los niños a nivel educativo, a nivel formativo, con el medio ambiente, con el medio natural y con la tierra y con lo que podía producir. De igual forma, asesoró, acompañó y le dio sustento ideológico a los proyectos políticos, académicos, personales y profesionales de sus hijos. Fue el mayor orgullo y un ejemplo de vida para Ana María. Su ideología se la debe a él. Fue un padre presente en todas sus etapas, quien la apoyó en sus viajes por el mundo, sus estudios, decisiones y en querer volar aviones. Con ella construyó proyectos de desarrollo y emprendimiento. Fue su maestro, su forjador de carácter, su hoja de ruta, su persona favorita, el más elocuente contador de historias, un ser revolucionario, un hombre de ideas, de coherencia, de sensibilidad, de sueños, una mente brillante. Le faltaron cosas por hacer y por materializar, por verlas materializadas y decir, sí, lo logramos, sino porque él, si materializaba una, seguía con otra, era como un adolescente, saliendo a la vida todo el tiempo tenía un plan. Siempre voy a recordar a mi papá como un hombre visionario, un hombre intelectual, lleno de ideas, de una capacidad mental asombrosa. A pesar de que era un hombre mayor, era completamente vivaz y lleno de proyectos, y sobre todo en esta etapa final de su vida, tenía proyectos conjuntos con todos los hijos. Y el hecho de que, hombre, hasta sus últimos años él estuviera como pensando en cómo arreglar el mundo, cómo arreglar la sociedad, cómo arreglar este país. En la vida de Patricia, Carlos fue su mayor consejero. Todo se lo consultaba por más mínimo que fuese. Fue un padre cómplice, un mejor amigo, un apoyo en todas sus decisiones. Fue quien le enseñó a armar la naturaleza, el valor de la lectura, de los viajes y a ser una mujer firme, autónoma, con criterio y capaz de construir su camino. Fue un padre tierno, comprensivo y cariñoso. Compañero de parrandas que le enseñó a ser resistente en la vida y a amar la patria, a luchar por lo justo y a dar la batalla hasta el final. Para Ricardo, fue un apoyo desde el punto de vista moral e ideológico, posibilitando el libre albedrío, pero asesorando en la toma de decisiones si se le consultaban. De forma práctica, a través de sus regalos de infancia, cultivó en él el amor por uno de sus hobbies, los carros. Le enseñó el valor del estudio como principio rector del desarrollo e inculcó en él el amor hacia los hijos, sus hoy nietos. Fue un padre que siempre lo apoyó en sus proyectos, estuviese de acuerdo o no, siempre manifestando estar orgulloso de los logros de sus hijos. Para Luis Eduardo, Carlos fue un padre que se enfocó en inculcar grandes valores, especialmente el respeto por los demás, la justicia social y la verdad. Para él era indispensable ser honesto y transparente. Siempre estuvo encauzándolo en su camino, dándole consejos y guías de cómo ser mejor persona. Lo recuerda como un hombre adelantado a su época y a los resultados de las situaciones, un hombre que siempre sabía cómo actuar en los momentos más críticos. Carlos
Animó a su hijo Carlos Eduardo en sus estudios en el interés por el folclor vallenato, el gusto por los viajes y los libros, en su compromiso por la conquista de un país con dignidad para las mayorías. Lo motivó cuando éste asumió a temprana edad la creación de un comité cívico en el barrio Tayrona y la articulación a las luchas cívicas en su vinculación al Consejo Estudiantil del Liceo Celedón. En las luchas universitarias, en la nacional y en la vocería de paz de la CRS. Lo acompañó cuando éste se postuló a la alcaldía de Santa Marta y se vinculó al movimiento Fuerza Ciudadana, apoyando con orgullo desde La Guajira en la candidatura presidencial por firmas y luego en la campaña a la gobernación. Fue siempre un compañero fiel de todas las luchas del movimiento, asesor constante de su hijo Carlos Eduardo como líder natural del movimiento, crítico permanente del establecimiento, el centralismo y las élites. Yo creo que él no solamente se sentía identificado con nuestra apuesta político-electoral, ¿cierto?, sino también con la visión de desarrollo que yo tenía, que pues la pude compartir en distintos espacios en los momentos que pudimos conversar en ese último periodo con él. Me siento muy contento y muy feliz porque finalmente mi hijo, que promovió este proceso para hacer una gran coalición y derrotar a esta clase dirigente que más del 65% de colombianos detesta y explica el abstencionismo que existe. Era un hombre de izquierda. Era un hombre de izquierda que exploró diferentes facciones a lo largo de su vida, pero que su eje central fue la izquierda. Bueno, mi papá, como un animal político y contestatario, ¿sí?, pues que además estuvo en varios partidos y los vio crecer y participó de esos procesos fundacionales, pues también decía que había que refrescar un poco más la política, pero debía ser de izquierda, ¿sí?, que la única forma de enfrentarnos a un Estado que durante 200 años nos había empobrecido era con la política, pero tenía que ser con formación ideológica clara y de izquierda. El movimiento lo crea Carlos Eduardo hijo, pero yo siento que en gran medida para que él llegue a ese punto de poder unificar esta fuerza ciudadana, hubo un trabajo previo de toda una vida de mi papá de inculcarle unos valores y una ideología en pro de la gente. Durante todo el transcurso de su vida, Carlos lideró y participó activamente de diferentes procesos sociales, sindicales, agropecuarios, educativos, de construcción colectiva principalmente a nivel nacional, pero también en articulación con otros países de Latinoamérica, por donde viajó, aprendió y replicó las experiencias positivas para construir un mundo mejor. La política es para que la gente viva feliz. ¿Por qué la gente no es feliz? Porque hay desempleo, ¿por qué no hay maquinaria? ¿Por qué no hay buenos servicios? ¿Por qué no hay alcantarillado en las fincas? ¿Por qué no hay poza séptica? ¿Por qué ustedes no tienen la plata para la cría de los pollos? Porque ha habido malos gobiernos, tanto del nivel nacional como a nivel departamental y a nivel municipal. Es la razón, ha habido mal uso de la política. Me duele el alma que se fue teniendo muchas cosas que hacer y que en esos días que estuvo enfermo estuvo pensando y desesperado porque el tiempo pasaba y no habíamos hecho esas cosas. Los últimos días en la clínica, él tenía la idea de que montáramos un grupo vallenato, porque a mí como me gustaba tanto y a él también, yo estuve ensayando con unos amigos de él. Entonces me decía, ahora que salgamos de esto, vamos a montar un grupo. Yo le decía, listo, inclusive Charles me pidió una caja nueva para el grupo y ya se la tenía apartada precisamente para que pudiéramos crear el grupo musical. Íbamos a desarrollar proyectos que teníamos juntos y se murió. De alguna forma quedé en un limbo y para mí eso ha sido absolutamente brutal. Luchó y luchó tanto en su vida que hasta a la hora de su muerte estaba luchando. Lo voy a recordar siempre con un amor infinito,
como el mayor pilar de mi vida, como la mayor luz. Lo recuerdo con un amor inmenso y también con la gran falta que nos hace. Yo sí me quedé sin mi persona favorita en el mundo, lo voy a recordar siempre con amor profundo y lo voy a extrañar infinitamente. No le dijera nada si lo tuviera aquí conmigo, nada especial, sino trabajar, escucharlo, tomar un trago con él y hablar horas y horas y horas hasta que amanecía con él. Le diría, papá, creemos el Grupo Vallenato, la fundación con sus hijos, la cooperativa, el proyecto ecoturístico, la granja integral y la apuesta presidencial. Todo esto se nos quedó. Tierra, tierra morena, donde nace el marinense. Tierra, tierra morena, donde nace el marinense. Que lo voy a amar por siempre, por toda la eternidad, que quisiera que nunca me faltara. Lo recordaré como con el amor que nos tenía. Siempre lo llevaré en mi corazón. Papá, me faltó decirte cuánto te amo. A partir de este momento, todos pueden hacer lo que quieran. Holgorio, amor, derroche, las cosas hermosas de la vida, como es gozar. Si gozamos en la vida y disfrutamos de la vida, vivimos más tiempo. Por siempre Carlos Eduardo Caicedo, soñador irredimible, luchador inspirador e incansable. Gracias por tus luchas, tu abnegación, tu compromiso y entrega con el medio ambiente, con la educación y con las causas justas. Hasta la victoria que creíste posible.